tranquilo. Ustedes ahorita para diciembre, enero. ¿Sabe que yo a veces ando con mis calentines arrapados? Ujú. Porque no se me calientan los pies. Sí. Me da muchísimo calor. De verdad no se me los pega. Sí, yo creo que ahorita estamos relajados todavía, pero sí, yo creo que en un mesecito más, pero no, va a estar complicado. Bueno, pero vamos a empezar. Voy a cerrar la puerta. Escucho mucho esto. No es perdonable. Ay, sí te hace, ¿verdad? No hay ruido. Como ya expusieron, pues ya. Sí, ya. Ya. Dame un segundo. Hablando de eso, si no mando mi recibo fiscal, No. para variar. Pues yo no me acuerdo. Eso es importante. Eso que es de vida o muerte. Ahora sí. Hola, Erika, Sam. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, sí se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, vamos entonces. Hola, Sam, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya tuvimos nuestra actividad previa en donde ustedes se iban a encargar de exponer. Ya expusieron toda la cuestión de sus impuestos y demás, y bueno. Entonces, vamos a seguir con nuestra parte de contribuciones. En la clasificación de contribuciones decíamos que venía en nuestro artículo 2 de nuestro Código Fiscal Federal. Ahí nos habla de la clasificación, si nos quedamos ahí, sí, estoy correcto, ¿no? Ok. Las clasificaciones o la clasificación nos hablan de que entonces una contribución se clasifica en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. ¿Sí? Esas son las cuatro junto con la parte de sus accesorios. Ahora, déjeme voy a ampliar esta porque, bueno, en el caso acá de sus compañeras, pues cuesta más trabajo que se pueda visualizar. En el artículo 2, ¿qué nos dice? Bueno, en el artículo número 2 nos hablan de la clasificación general y nos empieza por fracciones a desglosar a qué se refiere cada una de ellas. Por ejemplo, nos empieza a hablar de los impuestos y nos dice, a ver, los impuestos son contribuciones que nos marca la ley y que se tienen que pagar tanto por personas físicas como por personas morales que caigan en la situación jurídica o que caigan en una situación de hecho que nos indique la ley y que obviamente pues no esté contemplada dentro de las otras dos. Ya ustedes, bueno, ya hablaron, ahorita más adelante vamos a hablar de cada una de ellas. Posteriormente nos habla de forma general de lo que son las aportaciones de seguridad social y nos dice, a ver, las aportaciones de seguridad social son un tipo de contribuciones que también nos marca la ley y que estas van a estar a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. O sea, le deberían de tocar a esa persona, pero el Estado la sustituye. ¿Esto por qué? Pues obviamente en cumplimiento de las obligaciones que la ley le facilita. Esto solamente se va a dar pues en materia de seguridad social o de aquellas personas que se beneficien por algún detalle por servicios de seguridad social, que ya sabemos que esos pues los presta o los brinda el Estado. Esas son las aportaciones de seguridad social. Ya sabemos, ¿no? Que por ejemplo, si yo estoy en un empleo donde tengo seguridad social, la cuota, ¿no? ¿Quién se va a encargar de pagarla? Exactamente, el patrón, el Estado y yo.
¿sí? Entonces, precisamente esas son aportaciones de seguridad social, en donde se releva, ¿no? Digamos que de cierta parte a nosotros y el Estado absorbe, exactamente, ¿no? El Estado absorbe y subsidia ese pago que nos tocaría generar. Esto nada más con las personas que tengan pues esta parte de seguridad social. Ahora tenemos las siguientes que son las contribuciones de mejora. Las contribuciones de mejora también pueden estar ya sea pagadas o por personas físicas o por personas morales. ¿Cuál es el requerimiento a comparación, no sé, de los impuestos? La diferencia es que físicas o morales se puedan beneficiar de obras públicas, ¿sí? Decimos, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque técnicamente de los impuestos todos cooperamos y todos recibimos beneficios, pero los recibimos de forma indirecta, ¿sí? Nadie viene y me dice, a ver, Carla, por contribuir, aquí está, ¿no? Tu carretera, ¿no? Tu vaso de banqueta, no me lo dice. En el caso de las contribuciones de mejoras, ahí sí hay una cuestión de un beneficio directo que yo estoy recibiendo por la obra pública que me están colocando, ¿no? O por la obra pública que me están brindando. Entonces ahí como que los que nos volvemos solidarios somos nosotros, ¿no? Más que el propio Estado. Y el último que tenemos es los derechos, bueno, la última parte de contribuciones o clasificación de contribuciones son los derechos. Si ustedes buscan, hay una legislación que se llama Ley por el Uso o Aprovechamiento de los Bienes del Dominio Público de la Nación, así se llama la ley. Y precisamente también puede ser porque yo recibo algo de lo que contempla esta ley o en su defecto porque yo recibo un servicio o porque yo recibo alguna cuestión que debe de prestar el Estado. Pero el Estado lo presta no porque quiera, sino el Estado presta este servicio porque lo hace ejerciendo las funciones de derecho público que le corresponden, ¿sí? No necesariamente puede ser la excepción cuando esto se dé por un descentralizado o por un desconcentrado. Si es un desconcentrado, pues sería solamente una contraprestación que ustedes pueden ver y la pueden encontrar en su Ley Federal de Derechos. Ahí encontramos también varios, digamos que varios segmentos. También son derechos aquellas contribuciones que estén a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar un servicio exclusivo que únicamente le corresponde prestar al Estado. ¿Sí? Bueno, vamos por partes. Aquí nos habla mucho de los servicios, aquí nos habla mucho de la administración pública inclusive, porque pues tiene que ver con esta parte. Pero nos habla de los descentralizados. ¿Quiénes son los descentralizados? La ley de derechos. ¿Vale? La ley de derechos. La primera ley por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público y la siguiente era la Ley Federal de Derechos. Si ustedes se van al 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ahí les va a hablar de cómo se divide la administración pública. Y ahí les va a hablar de los descentralizados. Los descentralizados son entidades que de alguna manera les corresponde hacerse cargo de un área en especial, o sea, de una área estratégica o que sea prioritaria, por ejemplo, para proporcionar un servicio público en especial o un servicio público regular, digamos, si es que así lo quieren ver. Estos organismos, pues obviamente son los que se encargan de apoyar, sería la palabra correcta, apoyar precisamente a nuestra administración pública centralizada, porque pues obviamente ellos no se pueden encargar de todo, por eso es que funcionan de esa manera. Hay muchísimos, por ejemplo, la Agencia de Acceso a la Información Pública es un descentralizado, la Administración Nacional de Medicamentos es un descentralizado, y como ese podemos visitar o podemos visualizar bastante. Si ustedes los buscan inclusive en internet, como tenemos el acceso a la información pública, los van a encontrar sin mayor problema. Entonces ahí tenemos los descentralizados, algunos más conocidos, algunos menos. Bueno, pues esos organismos descentralizados en muchas de las ocasiones tenemos que pagar ciertos elementos de un servicio que ellos nos proveen. Les pongo un ejemplo. En el caso del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, el INPI, ¿sí?
En el caso del INPI, ¿qué hacemos? El INPI es un descentralizado, ¿sí? Y por tanto, si yo necesito un servicio del INPI porque voy a registrar una patente, tengo que pagar mi derecho. Exactamente. Entonces, los derechos son precisamente parte de las contribuciones. ¿Sale? Y ahí ya tenemos, ¿no? Que puede ser a través ya sea porque yo utilice un bien de dominio público de la nación o porque utilice un servicio que me brinda un organismo público descentralizado porque me está prestando este servicio exclusivo de él. Nadie, ningún otro, no podría haber una empresa privada que diga, pues yo te registro tu patente, a ver, ven. No, porque obviamente el único indicado para poderlo hacer, pues es el Estado. ¿A través de quién? Del INPI. Paramos de contar. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Ahora, tenemos la parte de nuestros impuestos. Los impuestos son la primera contribución que vamos a ver. Si nosotros nos vamos con el autor de la Garza, nos da una definición conceptual de qué es el impuesto. Y nos dice que el No, impuesto... ¿Mande? ¿Alguien habló por ahí? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Entonces, decimos que de la Garza nos dice que los impuestos son una prestación tributaria obligatoria ex ley, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que esta prestación no es opcional, la prestación pues es forzosa porque así lo exige la ley. Y el presupuesto, de hecho, no es una actividad del Estado referida a la persona que se encuentra obligada y ya sabemos que está definida o que está dada para poder cubrir los gastos públicos. Por eso se dice que nuestro impuesto es una prestación o en dinero o en especie que nos marca la ley de forma obligatoria, tanto personas como físicas y morales. ¿Para qué? Para subsanar, para cubrir el gasto público y sin que haya una contraprestación o sin que haya un beneficio ni inmediato ni directo. Pues sí, porque si no, entonces, ¿qué serían contribuciones de mejora? ¿Sí? Entonces decimos, no, los impuestos no. A ver, espérame. Personas físicas, contribución o en el caso de una prestación en dinero o especie que le hacemos al Estado de forma obligatoria para cubrir gastos públicos, pero que no hay una contraprestación de por medio. No hay un beneficio directo y no hay un beneficio especial. Son como el pago, los alegan, ¿no? O sea, la gente que trabaja en el gobierno tú le pagas, pero si tú ocupas el servicio, ahora sí que, si tú vas y preguntas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la persona que le preguntas le paga tu impuesto. Claro, exactamente. O el que pagas, por ejemplo, completo para la recolecta de agua, ¿no? Claro. Y es de beneficio público. Exactamente, entonces en este caso los impuestos no, o sea, pues yo los pago, yo tengo la obligación, a veces recibo cuestiones, a veces no, pero de forma directa yo no las recibo, las veo materializadas en seguridad, en educación, no sé, ¿no? En obras públicas, pero así directamente, pues la realidad es que no. Bueno, ahora, el impuesto van a tener elementos, ¿sí? Va a haber elementos básicos que van a componer el impuesto. Para ellos vamos a tener el sujeto del impuesto, el objeto del impuesto, la determinación de la base, la aplicación de la tasa, la tarifa o las cuotas y la forma, medio y fecha de pago. Esos son los 5 elementos importantes que debe de contener nuestro impuesto, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo obviamente uno por uno, no se preocupen por si no. Bueno, están copiando, si quieren copienlo ya ahorita. Ah, está bien, yes.
Bueno, vamos a ver lo primero que son los sujetos del impuesto. Cuando nosotros hablamos de los sujetos del impuesto, pues son un sujeto, son una parte muy importante de determinar dentro de la contribución. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros necesitamos saber a quién le vamos a aplicar el gravamen, ¿no? Porque pues sí podemos tener todo determinado, pero ¿a quién se lo cobramos? Entonces, lo primerísimo pues es precisamente determinar a quién le vamos a aplicar el gravamen. Y a quien se lo vamos a aplicar pues va a ser al sujeto. Por supuesto que la persona va a tener el título de sujeto principal. Pero el hecho de que haya un sujeto principal no quiere decir que no haya otro tipo de personas a las cuales se les pueda cobrar la parte del impuesto. Precisamente para ello tenemos a los responsables solidarios. También dentro de la materia fiscal tenemos un responsable solidario. Esto ustedes lo pueden encontrar, o si no es que lo llegaron a ver los que dieron este ISR, en la ley del impuesto sobre la renta nos habla precisamente también de nuestros sujetos principales, de quienes van a ser los, digamos que los primeros. Ahí precisamente nuestra ley de impuestos sobre la renta nos habla acerca de tres diferentes tipos de sujetos dentro de la relación fiscal. Nos habla precisamente de los primeros, que son los residentes en nuestro país, o sea, viven acá. Y respecto a los ingresos, obviamente puede ser una persona que viva acá, trabaje acá, pero que también obtenga dinero del extranjero. Aún así, ese sujeto tiene que pagar aquí en México, porque aquí está viviendo, ¿sí? Tenemos un segundo tipo de sujeto, que son aquellos que viven en el extranjero, residen en el extranjero, pero tienen un establecimiento aquí en el país, porque probablemente de aquí vengan sus ingresos atribuibles. También le corresponde pagar. Que no, que yo, ¿por qué si yo vivo en Estados Unidos? Sí, pero tu empresa se encuentra en México, ¿qué crees? Pues tienes que pagar. Exactamente. Sí, tú puedes ir a donde quieras, ¿no? Pero pues sí, resulta que exactamente, pero si tú de alguna manera viviste o si de alguna forma tus ingresos o tu residencia física se encuentra en ese lugar, en este caso en México, tienes que pagar impuestos. O sea, no se vale eximirte bajo esa circunstancia. No importa, físico moral tiene las mismas características. Y tenemos a un tercer tipo de sujeto principal dentro de la relación tributaria. Y son aquellos sujetos en los cuales residen en el extranjero y que sus ingresos procedentes de fuente de riqueza estén en territorio nacional. Pueden pasar varias cosas. Una cuestión es que yo tenga que mi establecimiento, o sea, que yo tengo un establecimiento en el país, ¿no? Y que tengo de alguna manera una forma de ingreso. Y otra cosa es cuando mi fuente de riqueza forzosamente se encuentra en el país, aunque yo no esté ahí. Tengo que tributar, claro que tengo que tributar. Es diferente impuesto, ¿no? Es como que tiene una tiendita aquí, ¿no? Entonces tienen que pagar su impuesto, o que viva todas las personas y el otro, porque sus empresas Exactamente. están aquí y o que viven en otro país tienen que equiparar, ¿no? Claro, es por esa razón, ¿no? Por eso decimos, bueno, puedes tener un negocio pequeño, puedes tener algo que te reditúe y tienes que pagar impuestos. Ah, y más todavía si tu fuente de riqueza la tienes en territorio nacional, ¿no? Si tus negocios y demás lo tienes acá, tienes que pagar. Que yo no vivo, a mí me vale, yo porque les voy a contribuir al gasto público, si no estoy allá, no, pues con la pena. Pero como tus ingresos sí provienen de México, tienes que pagar, ¿sí? Indistintamente de lo que diga la legislación del otro país donde esté. Sí, porque si está dado de alta en Hacienda, tiene que pagar. Exactamente. Y, bueno, pero tienes que dar tu domicilio en el país, ¿no? Entonces, Claro. literal, ya está dado de Hacienda, está dado de alta en Hacienda, o sea, Claro, por eso decimos, no, es que yo ya estoy pagando en México porque allá está mi empresa, ni modos, acá vives, ¿no? Que es lo que pasa en muchas ocasiones, porque piensa que por pagar donde tienen su fuente de ingreso, puedes vivir en cualquier lugar sin pagar nada. No, pues la realidad es que no es así. Claro, te tienes que someter, pues obviamente a la legislación del país, ¿sí? Bueno. Ahora, decimos que para efectos fiscales no solamente nos van a importar dentro de la relación los sujetos principales, también nos van a importar los responsables solidarios. ¿Quiénes son los responsables solidarios? Pues aquellas personas, aquellos sujetos que se van a ser responsables de pagar las contribuciones que no han pagado los sujetos principales. ¿Sí?
26, vamos a ver, creo que es el 26. Del Código Fiscal de la Federación. Si lo tienen igual a la mano, lo pueden buscar. Miss, Dígame. en este caso, por ejemplo, en comercio, los responsables solidarios son los agentes aduanales. En el caso fiscal, los responsables solidarios no necesariamente. Los responsables solidarios, por ejemplo, no sé, son los retenedores o las personas que por alguna razón tengan la obligación de recabar impuestos. Sí podría llegar a ser, porque podría entrar dentro de ese supuesto. Erika, ahorita lo revisamos, pero sí en el 20, si mal no recuerdo es el Ellos 26. son los encargados de hacer el pago de Exacto, los impuestos y las contribuciones, ¿no? Pero ahí en está sí, bien. el que es el responsable, o sea, soy yo, ¿no? Pero por medio Exactamente, del tú serías el sujeto principal. Obviamente ellos serían responsables solidarios porque se obligan a pagar si tú no lo llegas a hacer. Verdaderamente, miren, aquí está el fundamento legal para que no digamos que sí, no digamos que no. Efectivamente es el 26 del Código Fiscal de la Federación y nos dicen todos aquellos sujetos que pueden fungir como responsables solidarios. Nos habla de los retenedores o las personas que tengan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de contribuyente. Ahí podría entrar el ejemplo que dice su compañera Erika. Personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, pues igual y puede ser hasta un representante legal, ¿no? Que tenga algún poder o que tenga alguna situación para alguna diligencia, pues ellos son los que se obligan. Los síndicos, por ejemplo, los liquidadores, que ya sabemos que se les da la labor o se les queda la labor, pues, de recuperar todo cuando la sociedad está en liquidación o en quiebra, ¿no? Y precisamente ellos son, pues, los que tienen que encargar de pagar los impuestos. Cualquier persona que se designe como tal administración por contribuciones que sean causadas o que no se retengan en personas morales, también estos sujetos se hacen deudores solidarios. Aquellos que adquieran una negociación de respecto a aquellas contribuciones que se hayan llevado a cabo durante la negociación y que como tal pues no le pertenezca a otra y que no exceda la misma cantidad. ¿Cuándo podemos nosotros decir que hay una adquisición de negociación? Pues esto en alguno de los supuestos, ¿no? Cuando yo pueda transmitir de forma total o parcial a través de cualquier acto un activo o un pasivo de dichas personas. Puede ser una empresa, ¿no? Vamos a pensar una empresa que se va a transmitir. ¿Cómo se va a transmitir? A través de una compraventa, ¿les parece? Vamos a transmitir la totalidad. ¿Cuál va a ser el acto jurídico? Un contrato de compraventa, ¿sale? ¿Va a ser activo? Sí, porque son puros activos, ¿no? Los inmuebles, no sé, el inmueble, los muebles, la marca, lo que ustedes quieran, son puros activos. Ahí estaríamos dentro de este supuesto, ¿sí? La persona que está efectuando la negociación se vuelve deudor solidario. Ah, no, pero yo qué culpa, si yo contigo, no, espérame, sí, pero tú ya hiciste trato conmigo. Y al absorber, precisamente comprobar, por lo menos desde el momento en que se transmite, tú te vuelves un deudor solidario, ¿sí? Por obviedad de razón. Completa. Exactamente, ¿no? Y si tú lo hiciste a través de cuestión contractual, pues ya después no se vale, ¿no? De que, ay, no, es que yo no vi, no, pues con la pena, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Em, También en el caso de la identidad de los representantes legales, eso también es importante, ¿no? Ya sabemos que tenemos diferentes tipos de poderes, ¿sí? Diferentes tipos de mandatos, ¿sí? Si por alguna razón yo soy una mandataria, ¿no? De algún determinado lugar y yo para actos de administración, un ejemplo, exactamente, ahí es una responsabilidad, porque si ellos llegan a incumplir, yo me vuelvo responsable solidario, porque prácticamente es como si yo obtuviera o los que tienen, por ejemplo, para actos de dominio, ¿no? Ese también es delicado. Puedes disponer en muchos sentidos, sí, pero también en otros saldría contraproducente. Hablamos de identidad de domicilio fiscal, hablamos de identidad parcial, de identidad, lo que decíamos hace un ratito, de marcas y patentes, derecho de autor, avisos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relativo a propiedad industrial, todo lo relativo a infraestructura. ¿Qué otros pueden ser? Aquellos representantes de personas que no residan en el país, o sea, que se encuentren en el extranjero.
y que por tanto deben de pagar contribuciones, pero designan a alguien más para que en su nombre lo pueda realizar. No es lo mismo que yo le hable a mi vecina y le diga por ahí paga, no, ahí te mando el dinero, no, claro, ¿no? A que agarres y ya tengas a un mandatario oficial, ¿no? Entonces aquí hay como de puntos a puntos. Hasta el contador, ¿no? Que no están. Claro, claro, tú los puedes hacer deudores solidarios a través de entregándoles, por ejemplo, un mandato, ¿no? Ajá, por ejemplo, si no hacen la contribución y después se va de vacaciones a Italia, por ejemplo, pues ahí está, ¿no? Y si ellos no cumplen, la sanción es obligada. Exactamente, porque somos solidarios, nos solemos deudores solidarios porque tú estás, más allá de obligado, tú por mí estás delegado a hacer esa función. Puede ser a través de un contrato de servicios profesionales, a través de un mandato, ¿no? Tiene que ser explícito a través de un contrato, ¿no? Bueno, es que ya la parte tácita, o sea, sería como un poquito compleja saber hasta dónde tú lo obligaste a tener una relación contigo, ¿no? O sea, en este caso con tus impuestos. Bueno, por ejemplo, en el caso de los contadores, ¿no? Cuando sabe que la empresa pertenece a alguien que está en el extranjero, lleva la contabilidad o el administrador de la empresa está obligado de forma tácita que tiene que realizar lo conducente, ¿no? No necesariamente en el contrato tiene que especificar que tiene que obligaciones fiscales. No, no, obligaciones fiscales no, pero obviamente sí, pues es parte de tu chamba, ¿no? Para eso te contrataron, entonces sí, generalmente viene. Otro responsable solidario, quien ejerza la patria potestad o quien ejerza la tutela por las contribuciones de mi representado. Acuérdense que los que están bajo tutela y patria potestad, pues es porque son menores de edad o porque no tienen la capacidad, ¿sí? Entonces, en este caso, pues estos se hacen responsables y decimos, ay, ¿cómo un menor de edad? Claro que sí, pues muchos lo obtienen a través de herencias. Era lo que le iba a decir, como le pasó a Batman, ¿no? Porque él era un menor de edad cuando le heredan las industrias, pero tenía un representante que tenía que hacer toda esa gestión. Exactamente. Administrativa, ¿no? Y dentro de esa gestión administrativa es cumplir con tus obligaciones fiscales. Entonces al rato, no, pero quién sabe, pero si él era el que tenía los recursos, no, pero resulta que si tú eres su tutor, si tú eres su padre, pues entonces con la pena tú tuviste que haberte hecho cargo de esas diligencias, ¿no? La parte de los legatarios y donatarios, esto lo hacen a título particular en cuanto a las obligaciones fiscales que tengan que ver, aquí hay que tener mucho cuidado, porque aquí no funciona como en el de arriba, acá solamente funciona, digamos que en las situaciones que tienen que ver con ese mismo legatario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que entonces este no se va a hacer cargo de cualquier otra obligación tributaria. No, solamente se va a hacer cargo de la obligación tributaria en cuanto a cuántos impuestos va a pagar la herencia, o por la herencia, o por el legado, nada más. Si no, no tampoco se va a poner a resolverle la vida, nada más porque sí, ¿verdad? Pues por supuesto que no. Entonces, vamos por partes. En el caso, ¿qué diferencia hay entre un legatario y un donatario? O entre un legado y una donación. Que las donaciones que se dan en la mayor parte de las veces en vida, porque luego a veces pasa que los sucesores testamentarios en el testamento dicen, yo te dono mi casa, y por lo general es en vida, pero es 100%, y es cuando tú le das, como que le regalas a alguien algo. Puede ser por lo general de los inmuebles. La donación es que yo te regalo algo. Y en el con los legatarios es como como Hay varias diferencias. Sí tiene que ver con esa parte de la cuestión de un regalo, la cuestión de una entrega. Hay muchas diferencias. En el caso, por ejemplo, del legatario también es que te entreguen la propiedad de una cosa, pero por ejemplo, un legatario, no, sí te la dan. Nada más que en el detalle es que, por ejemplo, en una donación sí necesita haber una cuestión escrita, o sea, sí necesita que haber algo de por medio. En el caso del legado, no. No hay como tanta formalidad. Eh,
La gratuidad no, porque a veces, digo, hay donaciones onerosas, entonces tampoco podríamos decir que es 100% una, digamos que una diferencia, ¿no? En el caso del legatario, solamente se puede hacer a través de, o solamente se puede establecer a través de un testamento, por ejemplo. Em, Muchos lo hacen inclusive hasta porque si no hay un testamento, nos vamos a la sucesión intestamentaria, por ser familia y demás. El legado no. El legado por eso tiene que ser delimitado. Como lo que le pasó a Batman, ¿no? Él se queda con el legado de la empresa, porque aparte que, o sea, no se queda como heredero, sino que su beneficio fue quedarse con la empresa, ¿no? Porque no había como tal una herencia que estipularan que él era el heredero universal, solo se queda con el legado de la empresa, porque pues era como no quedaba de otra, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar? Ok. Por que le corresponde como que era un egoísta, ¿no? Por ejemplo, los papás, pues obviamente se le quedaría a su hijo, o en caso que no tuvieran hijos, no sé, se le pudiera quedar a un hermano por derechos. Ok, podría ir por ese lado. Sí tenemos, en el caso de un legado, es una cuestión, va a haber la liberalidad, o sea, en todas estas instituciones hay liberalidad, o sea, hay libre elección. La persona claramente necesita fallecer. El legado necesita forzosamente fallecer. La donación no, la donación se puede dar entre vivos, el legado no. El legado se tiene que asentar en un documento. La donación o la herencia depende. La herencia no necesariamente, porque no necesita haber un testamento de por medio, porque ahí reclaman hijos y toda la demás familiaridad que tengan. Aparte, el vínculo que hay entre en un legado es una cuestión de que no necesita ser forzosamente un nexo jurídico. Puede ser un nexo natural y no hay absolutamente ningún problema, no hay nada que de alguna manera nos lo impida, es una facultad que se tiene, pues para disponer, ¿no? Para entregar uno o los bienes que ustedes quieran en cuestión de una disposición. Ahora, se supone que en el legado tú no impones condiciones. Es como una concesión que te da. Exactamente, ¿no? Algo que decimos que en la figura de la donación puede que sí, puede que no. En la herencia, ¿cuántos testamentos no hay que tienen reglas, ¿no? O que tienen no condiciones inclusive. El legado, decía su compañera hace rato, yo no me puedo negar, ¿no? O sea, como que el legado ahí está. Y en el caso de la herencia sí se puede, porque en la herencia repudiamos, ¿no? Claro, la donación pasa lo mismo, ¿sí? Entonces pasa, pues por supuesto que llega a pasar cualquiera de las dos. E inclusive se dice que la donación es un contrato bilateral, porque ahí está el acuerdo de dos voluntades, el legado no. No, literal te lo dan y te sabes que es correcto. Exactamente. Entonces ahí tenemos como gran parte de las diferencias. Bueno, pues tanto el legatario como donatario se tienen que hacer cargo de pagar impuestos, ¿sí? Pero no todos los impuestos del donante, no, obviamente los impuestos de exactamente por los bienes que ya me legó o por los bienes que ya me donó. Claro, por eso muchos a veces terminan repudiando las donaciones, porque deben, no sé, un inmueble, pero que debe un montón de impuestos. No, gracias, ¿no? Así que se quede. Bueno, puede ser exactamente, porque voy a pagar más de lo que probablemente vale el inmueble. Hay personas, yo les puedo decir, yo he conocido personas que terminan aceptando y dicen, no me conviene, o sea, yo voy a pagar más de impuestos, o sea, que ni vendiendo la casa se paga, pero tiene un valor sentimental para mí porque ahí vivieron mis 3 generaciones anteriores. Ah, bueno, ¿no? ¿Se tiene que hacer cargo? Sí, desde el momento en que tú das la aceptación, en automático se sobreentiende de esa manera. Con las fantasías, ¿no? Que es muy común que no lo hagan. Sí, exactamente. El albaceazgo es toda una institución bastante interesante, ¿no? Porque al ser una persona que se supone se va a encargar de vigilar, de administrar y demás, ¿no? Ahí tenemos luego ese detalle, ¿no? Tenemos ese problema, sobre todo dependiendo quién sea nombrado como albacea, porque también ahí ya entra como que mucho, digamos que como que muchas cuestiones ya particulares o personales, ¿no? Entonces sí. Ahora, tenemos también otros sujetos. Esos sujetos son la parte de las personas que manifiesten la voluntad de asumir su responsabilidad solidaria, ¿sí? O sea, ellos solitos dicen, a ver, yo soy responsable solidario.
El SAT en su propia página tiene diferentes documentos o diferentes formatos en los cuales te dice cómo tú te puedes hacer responsable solidario y en qué casos, ¿no? Y si tú lo quieres hacer, llenas tu formato y listo. O sea, tú solito te estás poniendo casi la soga al cuello. De ahí tenemos un siguiente supuesto que es precisamente la parte de los terceros que para garantizar un interés fiscal constituyen un depósito. Ahorita vamos. Puede ser depósito, prenda, hipoteca o inclusive dejen el secuestro de los bienes. Esto solamente va a abarcar hasta que se cumpla, digamos, la cantidad de la garantía y por supuesto que nunca se puede exceder mi responsabilidad solidaria sobre el interés que yo pacté, ¿no? En poder hacerme solidaria, ¿sí? Vamos. Bueno, es que se supone que lo de interés fiscal nosotros lo vamos a ver más adelante. De hecho, si se dan cuenta, tiene mucho que ver también con la parte, bueno, en el caso de derecho, tiene mucho que ver con la parte de contractual, ¿no? Vamos. Se supone que si nosotros tenemos un interés fiscal que necesito pagar, puede haber maneras en las que yo pueda pagar, ¿sí? Es más, puede haber un tercero, un ejemplo, vamos a pensar que Clara debe impuestos y le dicen, ¿sabes qué, Clara? Para que no te ejecutemos un procedimiento de ejecución, me tienes que garantizar que me vas a pagar. Y Clara dice, ajá, ¿y cómo? Si no te pagas porque no tengo, ¿no? Ah, bueno, pues va con Yadira y le dice, ¿sabes qué, Yadira? Tú eres un tercero, hazme el favor, garantízame el interés fiscal. Y vamos a pensar que se llevan muy bien y dice Yadira, bueno, órale, va, ¿sí? Entonces Yadira va a meter su casa, bueno, vamos a pensar, su coche a depósito, o sus alhajas carísimas en prenda, o su casa en hipoteca, o va a permitir que le secuestren bienes para garantizar, en este caso, el adeudo de Clara, ¿sí? Claramente en ese valor en garantía, yo no le puedo, no sé, vamos a pensar que, ¿qué será? Que Clara debe 200,000 pesos y la casa que hipotecó Yadira vale 2 millones. ¿Están de acuerdo que al rato que la pierda no va a perder la totalidad de su casa? Porque no hay punto de comparación. No, solamente lo que va a poder hipotecar es una parte que asegure esos 200,000 pesos, nada más. ¿Sí? ¿Por qué nos pone depósito, prenda, hipoteca o secuestro? Porque obviamente estamos hablando de bienes muebles y de bienes inmuebles, ¿sí? En el caso del depósito, ¿qué es un depósito? Como contrato. Ajá, pues sí, ¿no? Pues sí, dejas una cantidad, por lo general es una cantidad que tú llegas y le ofreces, ¿no? Como el ofrecimiento y consignación de pago, ¿no? Vas y ofreces, bueno, no las ofreces porque tienes una cantidad de veces que te vas y lo depositas, ¿no? Como garantía, y si no lo pagas, te lo cobran ahí. Ok, Es como, por ejemplo, ok. exacto. Como las fianzas, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos otro, ok. La fianza, porque uno va, deposita, así que deposita tu fianza, mientras sí o no, ahí está tu fianza. Y ya si sales que tienes que pagar cierta cantidad, por ejemplo, si tu fianza fue de 100 pesos, ¿no? Y entonces resulta que el bien que tú tenías que pagar, pues nada más son 30. Entonces solo toman de esa fianza los 30 pesos que necesitan para cubrir la deuda y te dejan lo demás. O sea, no tienen que tomar los 100 pesos. Ajá, no tienen que tomar que agarrar todo. Técnicamente aquí en el depósito, lo que tú cedes, si es que lo llamamos así, es la tenencia de una cosa, ¿sí? Por eso yo decía hace rato, yo te puedo dejar en depósito mi coche, Ah, ya no ¿sale? necesariamente No, yo te puedo dejar en depósito mi coche. Tú te vas a encargar de custodiarlo en el inter de, no sé, exactamente. Obviamente, ni el SAT ni tú van a poder disponer de ese vehículo hasta que Clara pague. Obviamente, Clara va a tener un periodo de tiempo. Si Clara no paga, entonces ahí sí, el vehículo se va a remate y entonces ahí sí te entregan, se agarran lo que les corresponde y te entregan lo demás. Sí, ahí Exactamente, ¿no? Así es como funciona el depósito. ¿Con una garantía prendaria? No, porque esa es la prenda.
O sea, sí son distintos. En el caso, por ejemplo, del depósito, cuando tú cedes, digamos que la tenencia de la cosa, lo que hace nada más es cuidarla. O sea, la cuiden, digamos que en ese inter, y la tiene que restituir en el momento, sí, la resguarda y la restituye en el momento que tú como depositante la reclames. Obviamente, ¿cuándo la vas a reclamar? Exactamente, de mientras ya no puedes reclamar absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque obviamente, acuérdense que estas figuras son para garantizar el adeudo, ¿sí? Entonces, ese sería el punto. Y en el caso de la prenda, en el caso de la prenda, acá tú puedes entregar, por ejemplo, bienes muebles a cualquier otro sujeto, y acá lo que tú haces es obtener una garantía y también una seguridad de crédito. ¿Por qué? Porque garantizas que te van a pagar. Em, en el caso de la prenda, perdón, del depósito, generalmente se utiliza con bienes que no son tan fáciles de mover. La prenda generalmente se utiliza con cosas que son mucho más movibles, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, ¿no? Exactamente. Así tal cual es como si fuera la prenda, es el nombre correcto, pero pasado en palabras coloquiales es como si fuera el empeño, ¿no? ¿Puede funcionar de esa manera? Claro que puede funcionar. ¿Es un derecho real? Por supuesto. ¿Recae sobre bien mueble? Sí. No puede caer sobre un bien inmueble. ¿Por qué? Porque entonces si no, ya pasamos a la hipoteca. Yo no puedo poner en prenda mi casa, ¿no? Pero no puedo poner en hipoteca mi coche, Sí, ¿sí? es algo que no, o sea, no se puede hipotecar un auto, ¿no? O sea, como las escrituras, ¿no? Mucha gente piensa que si pierden su escritura se pierde la vida, ¿no? Porque piensan que las escrituras son como facturas que se endossan y ya no, o sea, es algo que no te permite la misma ley por Exacto. usar tu escritura, ¿no? Exacto. No tendría ningún valor. Claro. Pero en la factura es cosa distinta. Entonces, tú endosas y ya te digo nada. Claro, por eso es muy delicado, por eso hay una figura legal como para cada cosa. Por ejemplo, bueno, salvo por acá, Erika o Cristian, ¿tienen alguna duda? O Samantha, bueno, yo digo en el caso de ellos dos, porque bueno, no pertenecen a derecho y estos son temas legales, pero bueno, ¿alguno de ustedes dos tiene alguna duda de cómo funcionan estas figuras de No, garantía? Perfecto. A ver, perfecto. Bueno. Entonces ahí tenemos estas partes, ¿no? Tenemos estas figuras que nos pueden servir, que nos ayudan. Entonces, si tenemos este caso de que un tercero garantiza el interés fiscal a través de estas figuras, bueno, entonces se convierte evidentemente en un responsable solidario, ¿no? Que no cualquier cosa en este ejemplo que Clara no pague, pues va a tener que pagar Yadira con su bien mueble o inmueble que haya depositado, entregado en prenda, hipotecado, etcétera. ¿Sí? Bueno. Los siguientes, perdón, que son responsables solidarios son los socios o los accionistas, ¿sí? Claro. ¿Esto con respecto a qué? Pues obviamente no todas las contribuciones ni a las contribuciones personales de su socio. No, obviamente, claro, obviamente aquellas que se dan en base a las actividades con las que trabaja la sociedad. Obviamente el interés fiscal que inclusive no se ha garantizado por la misma, digamos que como la misma sociedad. Lo primero que se hace cuando ya tienen un crédito fiscal o cuando ya hay de por medio un interés fiscal, pues lo primero es ver los activos, ¿no? A ver, pues como socios, chin, ya estamos súper atrasados en la hacienda, vamos a tener problemas. ¿Qué hacemos? Claro, entonces empezamos a ver, no, pues mira, no sé, vamos a ver qué activos hay. O sea, lo primero que se debe de subsanar es con los mismos activos de la misma sociedad. Ya si no, entonces ahí sí. Cada socio. Claro, ahí sí, ya cada socio, pues obviamente tendrá que ver, porque son responsables solidarios, pues de pagar esa parte que le corresponde, pues de estos intereses de carácter fiscal. Claramente la responsabilidad no va a exceder la participación que tenían en el capital social. Esto también es muy importante, sobre todo en sociedades que vamos a pensar un ejemplo, ¿no? Ahí jugando un poco. Vamos a pensar que en este caso Clara tiene el 50% de la sociedad, Yadira tiene el 20, el 30 y yo tengo el 20, ¿sale?
Pero resulta que entonces cuando ya viene el problema de que debemos, no sé, 1,5 millones de interés fiscal, ¿qué decimos? ¿Cómo debería de darse esa parte? Pues si Clara tiene más, debería de pagar más, ¿no? Porque es accionista mayoritaria y ha ganado más que nosotras dos. ¿Qué pasaría si entonces yo agarro y Clara dice, no, pues yo no tengo? O sea, para mí que tú pongas el 60% de la deuda, pues no se va a poder, porque mis acciones solamente llegan al 20%, no te puedo pagar 60% de la deuda. Sí, en el ¿Sí? caso de que nosotros no pudiéramos pagar la deuda, tendrían que ir a la banca patrimonial, ¿no? Pero Exactamente. el filtro, ¿no? Si no alcanza, hay que vender, ahora sí que no tan solo de la empresa, hay que vender las cosas. Claro. Y si tampoco, pues seguimos. Claro, por eso yo les decía, por eso es que esa materia se vuelve tan compleja, porque verdaderamente decimos, ¿no? El Estado no pierde. Va a buscar la forma y la manera y tienes millones de oportunidades para que te puedas poner al día y para que hagas las cosas como las tienes que hacer, ¿no? Entre esa, pues tenemos esta parte. Obviamente se dice que ninguno va a exceder la participación, obviamente, que tenía el socio en el capital social durante el periodo, ¿no? Que obviamente sucedieron los adeudos y todo lo demás. Esta persona puede pasar cuando esta persona moral incurra en ciertos supuestos, porque también puede suceder, que son parte de las malas actuaciones a veces de las personas morales. Puede ser que no se solicite la inscripción al RFC, que cambie su domicilio y no avise. O sea, acuérdense que la cuestión de responsable solidario no solamente es con una obligación de cumplir pagando. Hay otras obligaciones fiscales que tenemos que cubrir, ¿no? Y que también se hacen como socios responsables solidarios. Yo rato como socia no puedo decir, ay, no y nos cambiamos de domicilio y ay, no, Yadira tenía que ir a avisar, ay, no avisó, es su culpa. No, con la pena es culpa de todos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de cambio de domicilio, sabemos que se tiene que hacer el aviso y bueno, si por alguna razón se notificó, porque sabemos que dentro de las facultades de comprobación de la autoridad puede ir a hacer visitas domiciliarias. Entonces, imagínense que llega al domicilio y pues, ¿qué creen? Ese domicilio ya no es, porque a alguien se le olvidó avisar. Pues eso nos va a meter en un problema a todos. El tercero, muy dado digamos que al punto de la contabilidad, que por lo tanto la persona moral no lleve su contabilidad, o la oculte o la destruya. En ese momento, es que es problema del contador, pues aparte, ¿no? Pero indistintamente de todo, los socios nos hacemos responsables solidarios. Pues sí, porque es tu empresa, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, el contador que tengas, el abogado que tengas, el representante legal que tengas y por supuesto los socios que tengas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, al final de cuentas, tú te haces igualmente de responsable, aunque no lo seas. Sí, porque pasa mucho, ¿no? Que los socios, ya hicimos la empresa, ya juntamos nuestra lana, a mí no me más de Ajá. lo de mi mes. Así. Y ya, ¿no? Ya cómo le hagas, a quién le pagues, cómo. No me importa. A mí no me importa. Y me vale, pues ya vimos que no, porque obviamente por eso incurrimos en responsabilidad. Cuando decimos, ay, por Dios, no me digas que esta persona no tenía para pagar un buen contador, pues sí, lo tenía y probablemente creyó que era un buen contador, pero resulta que nunca hubo el seguimiento, nunca hubo el cuidado, nunca exactamente. Entonces, pues ya cuando vienen los problemas, pues ya vimos que delitos fiscales se pagan con pena privativa de libertad en muchos casos, ¿no? Más adelante platicaremos de la elusión fiscal, de la evasión y, bueno, sus consecuencias legales, que es lo que a nosotros nos importa. Cuando se desocupen los domicilios fiscales y que tampoco se avise, cuando no se encuentra el domicilio fiscal, cuando no se le avisa a la autoridad fiscal las cantidades que se tengan que retener o recaudar, también cuando se ubica en definitiva la cuestión de la presunción de comprobantes que claramente no existe, que esta es muy común. Sí, de hecho está haciendo un excelente negocio para muchas personas. Sí, claro. Pero bueno, ahí vemos, ¿no? La presunción de haber emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes, ¿no? Cuando se ha visto la parte de la venta de facturas, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter en eso. No. Entonces, bueno, práctica, mala práctica, que al final de cuentas nos vuelve responsables solidarios.
Por no acreditar la adquisición de bienes, ya sabemos que cuando adquirimos un bien y demás, no sé, cuando compramos una casa, etcétera, cuando tenemos algún tipo de, que la persona moral haya recibido algún comprobante fiscal de contribuyentes, cualquier otra cosa que obtengamos, tenemos obviamente que reportarla, sino también pues se hacen solidarios, responsables solidarios, ¿sí? La cantidad fue modificada, mirar lo que platicábamos la otra vez de la miscelánea fiscal. Sí, ahí tenemos ya la cantidad. De acuerdo a lo que ya se actualizó de la resolución miscelánea del 2022, ni siquiera es la del 2023, 2022, la cantidad la actualizan así. Si, por ejemplo, ahorita vuelve a cambiar la cantidad, ya no me modifica el precepto, solamente me adiciona el cambio y me cambia la cantidad, ¿no? En este caso, que son 8 millones. Ajá. 8.658.790 pesos. Cuando yo adquiera, obviamente, pues sí, son transacciones que pues sí necesitan. Sobre todo porque para adquirir cosas con esta cantidad, pues necesita hacer algo, Una empresa muy... claro, pues alguna empresa o alguna cuestión que realmente va a tener que pagar impuestos fuertes y que por ende pues tienes que reportar. Y bueno, pues ya la última nos habla de cualquier otro que tenga que ver con supuestos de haber transmitido pérdidas fiscales. O sea, cuando yo digo que supuestamente gasté más de lo que no y que la transmisión fue indebida, o sea, no se hizo de manera correcta, también se pasa a la cuestión de los socios y de los accionistas para aquellos que trataron de jugar o de minimizar con las pérdidas fiscales, que generalmente esto también se encargan los contadores. Digo, los motivos pueden ser varios, o que reestructuren una empresa, que haya una empresa que se cinda, que haya fusión de sociedades, cualquiera de esas figuras, pues bueno, generalmente yo lo puedo hacer de forma legal, pero eso va a tener una consecuencia fiscal. Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, los contadores. Bueno, y ahora si yo fusiono mi sociedad, ¿qué pasa, contador, no? O si yo entro a un proceso de escisión de empresas, ¿qué pasa, contador? O sea, ¿cómo se paga? ¿Quién paga? ¿Cuánto paga? Sí, entonces ahí tenemos ya el ejemplo, ¿no? Y la parte de la reestructura, a veces no necesariamente nos vamos a extinguir, pero probablemente pues necesitamos cambiar de socios o agregar un socio más, etcétera. Bueno, se tiene que hacer de manera correcta fiscalmente hablando, porque si no, pues entonces también somos deudores o somos responsables solidarios. ¿Cómo se calcula la responsabilidad solidaria para saber cuánto le toca a cada quien responder? Se multiplica el porcentaje de la participación del socio en el momento que se estén causando las contribuciones o la contribución que no se pagó para que ya se vayan pagando con los bienes de la empresa primero. Ya si los bienes de la empresa no dan para, bueno, entonces sí ya tendríamos que ver, digamos que otras salidas. Entonces una empresa sí te puede ir a concurso por deudas en el fisco. Sí, sí pueden. Obviamente, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal es que reestructures, ¿no? Antes que irte a fusión, es más, hasta fusión. Antes de que tú te declares en quiebra o antes de que tú tengas como que alguna otra salida, pues puedes ver estas dos partes, ¿no? Es más, inyectar capital nuevo te puede servir también, no sé, formas. Sí, luego a veces más caro que capital nuevo, ¿no? Para pagar, porque ya no es para inyectarle a la empresa, sino es para pagarle al fisco. Y si no les paga al fisco es porque muy probablemente tu empresa ya no esté dando los activos que tendría que. Exactamente, ahí pues ya se tiene que entrar a un estudio como muy profundo de la empresa, de la situación de la empresa, ¿no? Cómo se encuentra a nivel legal, económico, fiscal, contable, administrativo, operacional, para ver qué te puede funcionar más, ¿no? Si definitivamente dices, no, bueno, pues ya podría ser otra de las partes. Ahora, esto solamente aplica para los socios que tengan control efectivo de la empresa. ¿Qué quiere decir? Los que hayan tenido relación con las actividades cuando tenían la calidad de socios, ¿no? Muchos, por ejemplo, antes de que sucedan todos estos problemas, ya salieron, ya ni están en la sociedad, ¿no? Entonces ellos pues ya. Exactamente. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente seguimos hablando un poquito acerca de los sujetos y lo platicamos con más calma. Ahora, tarea no tienen más que, pues obviamente empiezan a estudiar para su examen que se llevará a cabo el día miércoles, ¿sí? Por allá, Erika, Cristian, Sam, ¿tienen alguna duda? ¿Cuál es el horario del examen? A las 5 de la tarde cierra 11:59.
Ya está de hecho cargado en su plataforma para que vean las horas y demás. Es a un solo intento, no la vayan a regar de que se salgan y vuelvan a entrar porque si no se les cierra el examen y ya no se puede volver a aperturar. Miss dijo que iban a venir ejemplos de cálculos de impuestos, Ujú. pero por ejemplo, en el caso de los compañeros que no dieron ejemplo, no dieron uno exacto de los impuestos que fueron los municipales, en ese caso, ¿cuál tenemos que estudiar o investigar? No, ninguno. En el caso de los municipales ya no, nos quedamos nada más con ISAN, ISR, IVA y estatales, ¿sí? ¿Estatales? Ajá, que declara estatales. No. No, Clara dio IVA. Ajá. No, yo creo que para que se quiten de problemas, es más, déjenme ver, no, yo creo que para que se quiten de problemas nada más serían IVA, ISAN e ISR, y tan se acabó. Ah, ¿Va? ya, ok, gracias. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues cuídense mucho y nos escuchamos entonces el día miércoles. Buena tarde. Adiós, igualmente. No podemos delegar, ¿verdad? Viste, Ay, ya se desconectó.